Hoy vamos a estudiar la lección Ángulo Inscrito, parte 1, correspondiente a la unidad número 7 del libro de noveno grado de ESMATE. Tenemos este problema inicial. Nos menciona que nos pide demostrar, que el ángulo BOA, vamos a ver cuál es el BOA, estamos hablando de este, ¿verdad? Recordemos que se lee BOA, estamos hablando de este ángulo, es 2 veces BPA, entonces es 2 veces este. Es decir, que el ángulo central es el doble del ángulo inscrito que subtiene en el mismo arco. En este caso, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Ya lo revisamos en la lección anterior, pero lo verificamos de forma gráfica utilizando GeoGebra, pero en esta ocasión nos pide demostrarlo. Entonces nos vamos a centrar en esta figura y vamos a empezar a analizar. En primer lugar, podemos observar que se forma un triángulo, ¿sí? Se forma el triángulo OAP. En ese triángulo OAP vamos a analizarlo para empezar. Entonces vamos a decir que vamos a trabajar en el triángulo OAP. Esto está muy grueso, entonces vamos a bajarlo. En ese OAP, ¿qué podemos identificar? Bueno, para empezar, ¿qué tipo de triángulo es este? Vamos a analizar un poco. Este segmento OP parte del centro hacia P. Por lo tanto, este segmento es un radio. Pero también podemos observar que el segmento OA, este segmento, también parte del centro y va hacia un punto en la circunferencia. Por lo tanto, este también es un radio. Y como una circunferencia, el radio, en cualquier situación o en cualquier par de puntos que lo dibujemos, siempre tiene la misma medida. Por lo tanto, este segmento OP es congruente con el segmento OA. Podemos identificar entonces que el triángulo OAP es un triángulo isósceles. Y como es un triángulo isósceles, los ángulos que se oponen a lados iguales son congruentes. Entonces aquí podemos establecer que en OAP tenemos que OP es congruente o es igual a OA porque ambos son radios. Ambos son radios y por lo tanto, como son lados iguales, recordemos los ángulos que corresponden a lados iguales también son iguales. Por lo tanto, podemos establecer que el ángulo OPA, lo voy a estar marcando para ubicarlo, este ángulo OPA va a ser igual al ángulo que se opone al lado igual, que en este caso sería este de aquí. Entonces ese ángulo OPA va a ser igual al ángulo OAP. Entonces ya establecimos que esos dos son iguales. Ahora vamos a hacer un pequeño recordatorio. Cuando tenemos un triángulo de cualquier tipo, si nosotros prolongamos uno de los segmentos, entonces el ángulo que se forma en el exterior, bueno, este es un ángulo externo, ¿verdad? Este ángulo externo, si este por ejemplo fuera alfa y este fuera beta, entonces el ángulo externo es la suma de estos dos ángulos, alfa más beta. Entonces, en este caso, si revisamos, aquí tenemos el triángulo formado. Entonces, este segmento OB viene siendo la prolongación de OP. Y por lo tanto, este ángulo que voy a colorear en rojo, este ángulo es un ángulo externo. Y por esta conclusión que acabamos de establecer, también podemos decir que ese ángulo, que sería AOB, ese ángulo AOB va a ser igual
a la suma de los otros dos ángulos internos del triángulo, que son los dos ángulos coloreados en color verde. Es decir, es igual a la suma de OPA más el ángulo OAP. Pero aquí hay algo que nosotros también ya sabemos. Ya sabemos que estos dos ángulos, OPA y OAP, son iguales, que son esos dos que tenemos aquí. Como son iguales, podemos reemplazar uno en función del otro, ¿verdad? Entonces vamos a reemplazar, bueno, eso nos va a quedar igual al ángulo OPA más, y en vez de escribir OAP, como sabemos que es igual a OPA, voy a volver a escribir OPA. Recordemos que estos dos son iguales. Y entonces, ¿qué sucede? Que aquí tenemos un OPA más un OPA, eso es 2 veces el ángulo OPA. ¿Qué hemos concluido? La conclusión es que el ángulo AOB, que es el ángulo central, porque resulta que ese ángulo que dijimos que era ángulo externo de un triángulo, en realidad también es el ángulo central en la primera estructura que tenemos. Ese ángulo central es igual a 2 veces el ángulo OPA. De esa forma hemos demostrado que siempre se cumple que el ángulo central es el doble del ángulo inscrito cuando comparten el mismo arco. Y esa es la conclusión. Los ángulos inscritos cuyo lado coincide con el diámetro de la circunferencia, se cumple que la medida del ángulo central que subtiende al mismo arco es el doble de la medida del ángulo inscrito. Es decir, la demostración nosotros hicimos un caso particular, ¿verdad? El caso particular en el que este segmento coincide con esta prolongación. Es decir, este ángulo central comparte prácticamente un lado con OP porque es la prolongación. Pero esto nosotros ya sabemos que se cumple en cualquier caso, ¿verdad? Solamente que nosotros hemos hecho aquí la demostración particular para esta condición. Ahora, ya que sabemos esto, pues vamos a revisar estos ejercicios. Los ejemplos, vamos a revisarlos así tal cual están. Nos pide determinar el valor de X para cada caso. Entonces vamos a olvidarnos de esto, ¿verdad? En este caso nos pide este X y nosotros aquí primero vamos a observar que este ángulo X que corresponde a OB, uno de sus lados es este que he marcado en rojo, y si lo prolongamos llega hasta P y se forma un diámetro. Cuando esto se cumple, nosotros ya sabemos que ese ángulo AOP es el doble del ángulo inscrito, que es BPA. Pero nosotros ya aquí sabemos que el BPA vale 30. Este valor ya lo conocemos. Por lo tanto, vamos a reemplazar en este caso 2 por 30. Esto es 60. Y este AOB es nuestro X, ¿verdad? Por lo tanto, decimos que X es 60 grados. Lo mismo aplica en el segundo ejemplo. Vemos que sí cambia un poco, ¿verdad? La primera figura se parece un poco más al primer esquema que tenemos, pero la segunda pues está como orientada en otro sentido, pero lo que tenemos que identificar son las características a ver si se cumplen. Vamos a observar. En primer lugar, en este ángulo central tenemos este radio, y este radio, si lo prolongamos, coincide con uno de los lados del ángulo, uno de los rayos, ¿verdad?, del ángulo inscrito que tenemos. Cuando esto se cumple, entonces se satisface o se cumple lo que nosotros hemos probado al inicio. Entonces, de esta forma, con la notación que tenemos, podemos decir que el ángulo AOB
Es decir, este ángulo, ¿qué sabemos? Ese ángulo AOB, nosotros ya sabemos que es el doble del ángulo APB. Y aquí, ¿qué sabemos? AOB es 120 grados. Y eso va a ser el doble de APB. Y APB, que es este ángulo color verde, eso es X. Entonces esto es 2X. Y aquí sencillamente pues dividimos entre 2 a ambos lados. Y aquí vamos a concluir que 120 entre 2 es 60, ¿verdad? Por lo tanto, X en este caso vale 60. Y esa es la forma como se aplica el resultado de esta lección. Ahora bien, en esta ocasión no voy a resolver todos los ejercicios porque tenemos unos ejemplos muy claros, ¿verdad? Entonces, solamente les voy a dar la respuesta. La respuesta, ¿cómo se puede escribir de forma evidente? Bueno, ya sabemos que el ángulo central es el doble del inscrito. En este caso, el ángulo inscrito es de 10. Entonces, el central va a ser el doble. Entonces, va a ser el doble de 10, va a ser 20 grados. Claro, desde luego. En una solución al maestro, no le vamos a presentar esto como respuesta. Tenemos que presentarle un procedimiento similar a esto. Entonces, ahora en el siguiente, vemos que nuevamente se cumple, están sobre la misma línea, comparten uno de los rayos. Por lo tanto, ya sabemos que el ángulo central es el doble del inscrito. Y si el inscrito es de 70, entonces el central es el doble. El doble de 70 va a ser 140 grados. En el siguiente, ahora lo que conocemos es el ángulo central. Y andamos buscando el ángulo inscrito. Pero también ya sabemos que el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Por lo tanto, en este caso, X vale la mitad del central, que son 20 grados. Lo mismo ocurre en el literal D. En el literal D observamos que el central es de 100 y el inscrito es X, que andamos buscando. Entonces, X va a ser la mitad del central, se va a hacer 50 grados. Aquí les voy a insistir que esta respuesta, estos resultados que les he dado, solamente es para que comprueben el valor final, pero el procedimiento se tiene que plantear con la misma secuencia y con el mismo orden que los ejemplos que se resolvieron antes. Y hasta aquí llegamos con esta lección.